Boas tardes, benvidos a esta inauguración e apertura do ciclo de xornadas do Anuario Brigantino. Sabedes que os tempos que corren non son os máis apropiados para iniciar ou poñer en marcha novas iniciativas, pero comprenderedes, agora que estamos en familia, que cando tes unha persoa como o noso arquiveiro bibliotecario, que vou aproveitar para darlle o pésamo, dado que hoxe tuvo ao fallecemento do seu pai, por eso non está hoxe presente. Cando tes un concelleiro que vive a cultura e este tipo de actividades como as vive, e cando te mostran que eles iban a participar neste ciclo, os temas cos que nos iban a ilustrar durante estas semanas, había dous solucións: facelo sí ou sí. Se ao interese propio das xornadas sumamos ademais a xenerosidade dos propios conferenciantes, do seu tempo e esforzo para ilustrarnos aos betanceiros con novos datos históricos, pois hoxe podíamos pensar en poñerlle data para que, canto antes, poidésemos facer estas xornadas. Por iso, antes de nada, quero dicirvos a conferenciantes, organizadores, moitísimas gracias. Nos últimos anos este Concello, como sabedes, deu pasos importantes na divulgación dos traballos e estudios de investigación que se publicaron no Anuario Brigantino, todo co obxectivo de achegalos, de poñelos a disposición de todo o mundo, creando para iso un espacio en internet no que se poden consultar de maneira moi sinxela. Con estas xornadas queremos dar un paso máis nesa familiaridade, que non é outro que procurar un achegamento entre os investigadores e a xente, unha comunicación máis directa, un diálogo entre os autores e os que lemos ano tras ano os seus traballos, un coloquio sempre enriquecedor que a todos pode axudar. O ciclo centrarase en Betanzos, na evolución da súa imaxe arquitectónica e urbanística a través dos tempos, da historia da educación e na posta en valor de cara ao futuro do noso patrimonio cultural. Para iso, como decía ao principio, contamos con conferenciantes prestixiosos no ámbito da historia, da arquitectura, de educación e do patrimonio, persoas que, como Marta Colón Alonso, que aquí nos acompaña, José Manuel Domínguez García, José Manuel Vázquez Mosquera ou Juan María García Otero, aos que unha vez máis lle reitero o meu agradecemento en nome de toda a corporación. E a continuación cedo a palabra ao concellal de Cultura Francisco Díaz Pereira Pachico. Boas tardes a todos. Sobre a filosofía deste ciclo de conferencias xa falou o alcalde, e pola miña parte, moi brevemente, quero dicir que non é a primeira vez que temos este tipo de actividades arredor do Anuario Brigantino. Estou convencido de que os resultados farán que os vindeiros anos arredor deste mes sementemos de novo conferencias co seu correspondente coloquio. Iso, sobre todo no que se refire a Betanzos, será un motivo de reflexión e a todos nos axudará a topar o mellor camiño para esta cidade, para o Concello, en definitiva, e para toda a súa área de influencia. O meu agradecemento ao director do Anuario Brigantino, Alfredo Arias, e o seu equipo de colaboradores, a Veiga, a Ermita Rodríguez, a José Luis Pariente, por axudar na organización deste ciclo. Precisamente quero darlle unhas gracias especiales a Pariente porque imos a gravar estas conferencias coa intención de que os seus efectos se continúen na rede a onde se enlazará desde a web do Anuario Brigantino. E gracias moi especialmente aos investigadores que falarán aquí. O programa me parece que xa o teñen todos vostedes. Hoxe iniciámoslo con Marta Colón Alonso, que falará sobre as transformacións do convento de San Francisco de Betanzos desde o século XIV ao XVII. O xoves 15 teremos a José Manuel Domínguez García sobre noticias e documentos acerca da evolución da historia da enseñanza de Betanzos, antigo réxime século XIX. O xoves 22 a José Manuel Vázquez Mosquera sobre o centro histórico de Betanzos, e rematará as conferencias o betanceiro
Juan María García Otero sobre economía da cultura, como facer de Betanzos unha cidade cultural do século XXI. Moi agradecido a todos os conferenciantes, a todos vostedes por estar aquí, e non se esquenzan que o próximo xoves temos de novo unha cita. Moitas gracias. Ben, en continuación, Marta, tes a palabra. Yo voy a dar la conferencia de pie. Venga, tengo pena. Bueno, espera. Bueno, parece que Veiga quere facer unha intervención. Sí, Veiga, tes a palabra. Eu que vou dicir unhos... Boas tardes a todos. Vou dicir unhos datos que sobre Marta Colón, que é unha das últimas en chegar a colaborar no Anuario, pero non por eso estamos moi orgullosos de tela aquí. E ademais deixoume xa escrito aquí Alfredo unhas notas. E vamos a ver, arquitecta pola Universidade de Navarra, coa especialidade de urbanismo, fixo o curso superior de estructuras pola Universidade de Navarra. Actualmente está elaborando tesis doctoral Transformaciones del convento de San Francisco de Betanzos entre los siglos XIV al XX no Departamento de Representación e Teoría Arquitectónica da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, co tutor don Antonio Amado Lorenzo. A súa trayectoria profesional foi arquitecta do Departamento do Centro Histórico do Concello de Vitoria, a arquitecta municipal de Vitoria no negociado de urbanismo, despois arquitecta da Sociedade Weimar Trade desde 1991 hasta o ano 2009, realizando todo tipo de proxectos, edificios residenciais, hotéis, industriais e deportivos, educativos, plans parciales, etc. Bueno, e despois é membro tamén da agrupación de antigos alumnos da Universidade de Navarra e da Xunta Territorial da Coruña. Bueno, nada máis. Ben, entonces, bueno, ahora Marta pues nos expondrá a súa tesis. En un primer lugar, les voy a hablar del método que he utilizado para llegar a estas hipótesis, el método de investigación, que ha consistido, yo parto en un principio de una destrucción, porque ya sabemos que el recinto conventual que se encuentra aquí enclavado ahora mismo no existe como en su día estuvo, sino que después de la desamortización de Mendizábal en el año 1835 hubo una orden de derribo, pero no se derribó del todo, debido a que el ayuntamiento solicitó que aquí que se encontraban las escuelas, en la celda de Vaquero, pues se mantuviera. Ese es el motivo por el cual esta zona de aquí, esta zona que ahora mismo es el conservatorio, no haya sido derribado. Después de hacer un análisis urbanístico del emplazamiento, he hecho un análisis tipológico y constructivo de los restos existentes de la iglesia en cuanto al gótico, que es el estilo constructivo con reminiscencias románicas. Yo no sé si tengo muy cerca el micrófono, ¿verdad? Con reminiscencias románicas, la traba, las marcas de cantero, etc. Por otro lado, el análisis tipológico y constructivo a su vez del edificio que existe ahora mismo, que es el conservatorio, que nos ha dado las pautas y la ubicación del ala oeste del desaparecido convento, así como el espacio actual ubicado en la zona este, que era la antigua ala este, que estaría aquí, que se derribó, y las huertas que existen ahora mismo, que son estas. El análisis del huerto, el huerto del convento, que pasó a formar parte del patrimonio de don Germán Echevarría tras la desamortización, y del granero. A su vez, el análisis de la muralla como límite del recinto conventual, las antiguas bodegas del convento que se encontraban en esta zona. Yo también he hecho un análisis de todos los proyectos que se construyeron o que se redactaron en el conjunto conventual. Entre ellos, uno de los que se ejecutó fue el de las antiguas escuelas de don Jesús García Naveira, obra del arquitecto González Villar.
He analizado todos los restos encontrados en la excavación de la obra del conservatorio que se encuentran en el Museo As Mariñas, de basas y capiteles, de columnas pareadas, como decía Manuel Murguía, que era un claustro de columnas pareadas, de un fuste de 12 centímetros. Esta pieza es el Santiago peregrino que apareció en esa excavación, que fue datado en el siglo XIV y que es muy similar al Santiago peregrino existente en el claustro de Orense en la esquina noroeste. No podemos olvidar que Betanzos fue camino de Santiago, formó parte del camino primitivo y del camino inglés. Ahora mismo solamente forma parte del camino inglés. Por otro lado, una de las claves de la ubicación del ala norte fue el proyecto de cárcel en el exconvento, que nunca se llegó a ejecutar, que se publicó en el anuario el año pasado, del arquitecto de Lugo, Eutasio Rodríguez. Bueno, este plano de sección del estado original del siglo XIX nos da la ubicación del ala norte, que era la que nos faltaba por ubicar en el convento. Este ala norte no solamente tenemos la anchura de la nave y la altura del muro, sino también esta otra ampliación que se llevó a cabo en el convento posteriormente. Asimismo, sabemos la diferencia de cota o el desnivel existente entre la cota del convento y esta cota del patio y la ubicación de la calle de la Ribera, así como el sótano, que fueron las bodegas. Nos damos cuenta en este plano de sección que esta ampliación tenía 3 plantas. Como no podía ser de otra manera, he hecho un estudio comparativo con todos los conventos franciscanos gallegos que tienen una tipología similar. Como vemos aquí, este es el de Orense, esta es una foto antigua, donde vemos también que es un claustro de columnas pareadas, con unos capiteles y basas que en la tesis hago un estudio comparativo de tipología y de qué tipo de capiteles son. Y luego también he hecho un análisis de una documentación gráfica existente ahora mismo en el Archivo Histórico Nacional de San Juan de los Reyes de Toledo, que son unos dibujos de Nicolás de Vergara del año 1544 que son muy interesantes en cuanto a distribución, y en ellos me he basado a la hora de hacer unas de las hipótesis del trabajo. No podía olvidarme de la orden franciscana, de la regla franciscana, porque la regla franciscana marca las pautas arquitectónicas del edificio. El ideal de pobreza que promulga el Santo de Asís, así como el afán evangelizador, la idea de vivir como peregrinos sin tener nada propio, es fundamental a la hora de ver el resultado arquitectónico del proyecto inicial y de las futuras ampliaciones que se realizan. Dentro de los capítulos, el capítulo de Narbona, por ejemplo, marca unas pautas muy claras para que el ideal de pobreza estuviera reflejado en todos los edificios, y entre las pautas que marca son las dimensiones en altura y en anchura de las naves de la iglesia, la distancia a los centros de las ciudades, etc. El estilo arquitectónico que tiene el convento de San Francisco, la iglesia actual de San Francisco, es el estilo gótico, con reminiscencias románicas, con unas características casi idénticas en Galicia, de arcos apuntados, bóvedas nervadas, que lo que se buscaba era la luz y la espiritualidad. Y luego lo que es interesantísimo es el análisis de la filosofía escolástica que estaba en boga en esa época medieval, que fue abrazada por los franciscanos en su corriente neoplatónica, y aquí nos va a marcar unas líneas muy claras de la perfección, o sea, realizan la ciudad celestial. Bueno, estos son unos volúmenes simplificados de una parte del convento. Como vemos, son volúmenes muy claros, estables, son cerrados. Los neoplatónicos lo que buscan es la perfección en las figuras geométricas. Hay una jerarquía de importancia en las figuras. La figura más importante es la esfera, dentro de las figuras planas el círculo, como vemos el semicírculo es el ábside, después en importancia está el cuadrado para pasar al rectángulo, sin olvidarnos de las secciones áureas. Esto ha sido mi forma de estudiar y de llegar a estas conclusiones, ¿no? De llegar a estas hipótesis. Como he dicho, hago un estudio urbanístico del emplazamiento, del plano base donde se va a ubicar el convento. Hago un estudio del emplazamiento y hago un estudio también histórico de Betanzos, porque muchas de las cosas que suceden en Betanzos y en España, en la historia de España, son claves para entender alguna de las ampliaciones que se realizan en el convento de Betanzos.
Bueno, el primer asentamiento de Betanzos, que seguramente todos los presentes lo conocerán, estaría ubicado en San Martín de Tíobre. En el siglo XIII la población se traslada a esta zona, que es el Castro de Untia, propiedad del monasterio de Sobrado, por motivos comerciales y defensivos. Como vemos, es un cruce de caminos. Parece ser que la población se traslada ya a una fortificación. La carta fundacional de la ciudad es de 1219 por sanción del rey Alfonso IX de León. Vemos los caminos que se van aumentando, el camino a Puente de Ume Ferrol, camino a La Coruña, Lugo, Orense, Castilla, en fin. Y vemos el trazado de la primera muralla, es un trazado orgánico que sigue las curvas de nivel del cerro. Vemos que la zona es una zona propicia, en confluencia entre dos ríos. La diferencia de nivel, bueno, creo que lo vamos a ver en el siguiente plano. Aquí vemos el trazado urbano de la primera ciudad, es una hipótesis de un plano que he confeccionado yo. La población, las viviendas aparecen distribuidas a lo largo de la calle central, que es el trazado que actualmente se puede adivinar en la parte alta de la ciudad. Eran casas estrechas construidas de madera a dos aguas con un huerto en la parte trasera. Ese es el motivo por el cual los primeros años urbanos de Betanzos fueron muy difíciles, porque hubo varios incendios. El siglo XIV, como podemos observar, ya vemos la primera muralla, la iglesia de Santiago. Tenemos referencia de la obra del siglo XIV, aunque parece ser que hubo una iglesia románica en un inicio en esta zona de aquí. Y ya vemos el convento de San Francisco. Bueno, los terrenos donde se ubica el convento de San Francisco, que como observamos está extramuros de la primera muralla, fueron adquiridos por Fernán Pérez de Andrade Obó, el mecenas no solamente del convento de San Francisco, sino el gran mecenas de Betanzos, y parece que anteriormente hubo un asentamiento templario. Estaba ubicado extramuros, los franciscanos estaban alejados del centro de la ciudad, pero próximos a ella, necesitaban los beneficios de la nobleza y financiación para sus obras. Por otro lado, el afán evangelizador les hacía colocarse en un cruce de caminos porque necesitaban llegar a los fieles. Aquí vemos el trazado hipotético del siglo XIV, donde ya la población se va asentando fuera de la primera muralla, va creciendo la población, y aquí tenemos la planta de la iglesia, que es por donde empieza la construcción del convento. Después de este análisis que hemos hecho del asentamiento, vamos a ver una maqueta infográfica del resultado de mi estudio de investigación, de mi investigación sobre el convento. La construcción comienza por la iglesia, por la nave de la iglesia, y dentro de la nave por los muros y contrafuertes, que, como hemos dicho, tiene una forma limitada en altura y anchura por ese afán de que se vislumbrara la pobreza franciscana hasta en los edificios, y unas formas geométricas muy claras. En una segunda fase, la estructura interior, que, como hemos dicho ya en el capítulo de Narbona de 1260, estaba indicado que las cubiertas deberían ser sencillas, a ser posible de madera, con el único abovedamiento del ábside, de la parte más importante de la iglesia, que sería la capilla mayor, como vemos aquí. Y la primera fase, la iglesia terminada con las cubiertas. Si nos damos cuenta, no están ni las capillas del ábside ni las capillas de los extremos del crucero, porque son posteriores. Aquí ya entramos en la primera fase de la primera construcción del convento. Como he dicho anteriormente, nosotros conocemos la ubicación del ala oeste por las antiguas escuelas de San Francisco reconvertidas en conservatorio. Por otro lado, la continuidad del brazo del crucero, que sería el ala este, tenemos este muro que no se ha derribado todavía, hay restos de este muro, y luego la ubicación del ala norte, que nos lo ha dado el proyecto de Eutasio Rodríguez de la cárcel. Vemos un dato importante: el desnivel existente entre el terreno y la construcción. El desnivel existente entre este punto y el punto más bajo, que sería la calle La Ribera, es de alrededor de 9 o 10 metros. Los escolásticos, es decir, el convento franciscano, que realmente sigue esa corriente, la corriente neoplatónica, el convento, como vemos, no se adapta al terreno, no sigue una forma orgánica, hay un desnivel bastante pronunciado,
y lo que hacen es adaptar, modifican el terreno para colocar su convento. Entonces ellos mantienen sus formas ortogonales y cerradas, y lo que hacen es modifican el terreno. En cuanto a la distribución, podemos decir lo siguiente: la sala capitular, así como la sala capitular en casi todos los conventos está ubicada en el ala este, en Galicia está en el ala frontera a la nave, porque aquí estaban ubicados las habitaciones comunales de los frailes, que en este siglo son comunales, que luego no lo van a ser. Lo que está a continuación del brazo del crucero es la sacristía, una sacristía reducida. Al lado de la sala capitular estaría una biblioteca, cocina y almacén, y el refectorio. La ubicación del refectorio también la conocemos porque el que fue la antigua escuela, se hicieron bastantes obras durante el siglo XIX, y esos documentos se encuentran en el Archivo Municipal de Betanzos y hacen alusión a un muro del refectorio. Por otro lado, la existencia del atrio también la conocemos por las ordenanzas de la Cofradía de la Concepción, donde hacen alusión de la pavimentación del atrio. Y luego estaba la portería, que era la zona de acceso a la zona conventual. Si nos fijamos, el único punto de acceso al convento es esta puerta, la sala capitular. La circulación en el convento era interior, no era a través del claustro, que el claustro se ubicará aquí. Era una circulación interior. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el silencio y el recogimiento de la vida de los frailes, y que nada de lo mundano interfiriera en su hora de labora. Como vemos, las circulaciones que hemos dicho son cerradas, comienza en la iglesia y termina en la iglesia. Aquí encontramos ya la quinta fase del siglo XIV con las cubiertas. Vemos la armonía de los volúmenes, el equilibrio que existe entre la altura y la anchura. Este equilibrio se lo debemos a los escolásticos. Nos tenemos que dar cuenta que la Edad Media, a pesar de todo lo que se ha dicho, tenemos a figuras como Roger Bacon y Grosseteste dentro de los padres franciscanos, que eran unos científicos, estudiosos, inventores, estudiosos de la óptica. Era gente que tenía a su alcance todo el conocimiento. Entonces nos tenemos que imaginar que eran más sabios que Leonardo en el Renacimiento. Aquí estamos ya en la fase del claustro. El claustro, que se construye de esta forma, que tiene esta forma rectangular, yo les voy a contar por qué he llegado a esta forma rectangular. La dimensión del deambulatorio la conocemos porque cuando se desmonta esta zona del claustro para abrir la travesía de San Francisco en el año 1872, sale a subasta las vigas de madera que cubrían el deambulatorio del claustro de San Francisco. Pero sale a subasta la madera con las dimensiones exactas de las vigas. Entonces, según estas dimensiones de estas vigas, yo he llegado a la conclusión y a esta hipótesis de que el deambulatorio era de 5 metros de anchura. Ya sabemos que las unidades de medida de ese siglo eran varas. La vara castellana era la vara castellana la que se utilizaba en Galicia. Bien, estamos en la filosofía escolástica y los números simbólicos. El 5 es un número simbólico porque Jesucristo alimentó con 5 panes y 2 peces a 5.000 hombres. Todas las dimensiones que aparecen en el convento franciscano, en dimensiones, en anchuras, en alturas, son números bíblicos que se repiten continuamente. Por otro lado, la división en tramos de arcadas que tenemos en este lado 4 tramos, aquí 4 tramos y 3. Bien, cuando en el año 1604 el padre Guardián encarga a Jacome de Castelo, un cantero, la fabricación del sobreclaustro, dentro del encargo que recibe, las piezas de cantería están perfectamente medidas, y eso es un acta notarial que está en el Archivo Notarial de La Coruña, y yo he desbrozado ese documento, he hecho la medida de todas las piezas, y aparecen 14 pilastras que iban precisamente colocadas encima de las pilastras del claustro, que son 14 piezas que vemos aquí. Por otro lado, ya sabemos que son columnas pareadas, por lo que les he explicado antes, de las bases y capiteles aparecidos en la excavación que se hizo en esta zona para acometer el proyecto del conservatorio, bueno, que anteriormente iba a ser una oficina del INEM, etc. Bueno, estas columnas pareadas son similares a las columnas del claustro de Orense, de San Francisco de Orense, y no pueden tener más de 1 metro de anchura. O sea, más o menos la distribución sería una cosa parecida a esta. Así aparecen otra vez la distribución y los números bíblicos, porque son 6 arcadas, el número 6 es un número del Apocalipsis también. Aquí vemos la primera fase del convento finalizado en el siglo XIV, con la iglesia con todas las cubiertas del claustro.
Entramos en el siglo XV, ya en 1490 aparecen las primeras ordenanzas de Betanzos. O sea, Betanzos ya empieza a tener una vida municipal importante, forma parte del Reino de Castilla. La carta de vía se la otorga Enrique IV, hijo de Juan II y hermanastro de Isabel la Católica, en el año 1465, y en el año 1486 la reina Isabel viene a visitar Betanzos. Cuando llega a Betanzos se da cuenta que la fortificación de Betanzos es escasa, entonces hace falta levantar una muralla, porque si nos atenemos a la historia, el levantamiento de los comuneros, de los irmandiños, es en este siglo. Entonces aparece la muralla de Betanzos del siglo XV, que es la que encontramos aquí, ya aparecen más caminos, el paseo de ronda, etc. Betanzos ya es una ciudad importante, por no decir también que, como hemos dicho anteriormente, el que consigue los terrenos para la ubicación del convento es Fernán Pérez de Andrade Bo, que es el gran mecenas, que tiene una relación estrechísima con los franciscanos, porque tiene 4 hijas clarisas en el convento de Santiago. Aquí vemos un plano de Betanzos en el siglo XV, vemos cómo las calles siguen las curvas de nivel, y luego aparecen las calles radiales para dar salida a las puertas de la ciudad. Y si nos fijamos, la importancia en superficie que tiene el convento franciscano, así como el resto de la ciudad sigue orgánicamente las curvas de nivel del cerro, el convento franciscano no sigue ninguna curva, porque lo único que sigue es la regla escolástica de las figuras puras geométricas. En el siglo XV, como hemos dicho, se construye la muralla. Entonces ya tenemos el límite claro del convento. El límite ya existía, porque cuando se hace la compra del terreno, se adquiere el terreno que perteneció a los templarios para la ubicación del convento, había un límite de finca, pero aquí aparece perfectamente definido. Aquí se ubicaba el huerto, porque lo que hacen los franciscanos reproducen el modelo de San Galen en cuanto al autoabastecimiento. O sea, necesitaban tener terrenos fértiles para la vida de los frailes. No podemos olvidar que este terreno se encuentra entre la confluencia de 2 ríos, el Mendo y el Mandeo. Entonces son tierras fértiles, y esto es el huerto, y estas huertas también existían, que eran las huertas de frutales. Pero por otro lado, si nos fijamos, hay muy poco espacio entre el muro exterior del convento y la muralla, lo que en un futuro dará un problema para la futura ampliación. Tenemos aquí las capillas del ábside, que pertenecen al proyecto inicial, pero no se construyen a la vez. Y no se construyen a la vez porque no existe traba entre las piezas de cantería de esta zona y de la asimétrica. En el año 1300 aparece una bula papal donde se permite a los fieles que no fueran religiosos enterrarse en las iglesias de los frailes. Entonces, en ese momento pudo ser el momento de la decisión de la construcción de las capillas funerarias. Ya sabemos también que Fernán Pérez de Andrade decide utilizar San Francisco y todos los nobles como el panteón, el gran panteón de la nobleza. Los enterramientos iban de importancia desde la capilla mayor a la nave. En la zona más importante, que era la zona del Evangelio, estaba enterrado Fernán Pérez de Andrade, el mecenas, y el financiador de la obra, y su esposa en el lado de la epístola. En importancia iban las capillas del ábside, todos los brazos del crucero y la nave. En el siglo posteriormente se construirá el coro, y debajo del coro se enterraban los frailes. En las primeras filas los padres guardianes, y el resto de los personajes importantes del convento en las posteriores. Pero los frailes, el resto de frailes, se enterraban en el claustro. Aquí vemos la distribución del siglo XV. Hay una pequeña modificación debido a los episodios de peste del siglo XIV. Los episodios de peste hacen que las celdas comunitarias se transformen en celdas individuales. No solamente los episodios de peste y la insalubridad de las plantas bajas, la humedad que había. La reina Isabel se convierte en franciscana terciaria. Ya sabemos que en la jerarquía de la Iglesia está la orden primaria de los sacerdotes presbíteros, la secundaria de los frailes y monjas, y la terciaria de los laicos. Bueno, pues la orden terciaria dentro de los franciscanos va a tener gran importancia. La reina Isabel es como he dicho, franciscana terciaria, y aparecen las cámaras reales en los conventos franciscanos. Entonces, Nicolás de Vergara refleja en esos planos que he dicho que incorporo en mi tesis
unas distribuciones de conventos donde aparecen las cámaras reales y las escaleras reales. Estas cámaras reales se encontraban ubicadas en el ala este, encima de las antiguas sacristías, en la planta primera. Entonces, y aparecen unos espacios nuevos, porque en esta época ya la liturgia tiene mucha importancia. Hacen falta sacristías más grandes, con cajoneras grandes para todos los libros litúrgicos, para todas las vestiduras de los sacerdotes. Hay procesiones muy importantes. Hemos dicho que esto es el panteón de la nobleza y aquí hay unos funerales de mucha pompa. Entonces aquí aparecen dos espacios nuevos, la antesacristía y la sacristía, y aquí es la conexión vertical de la escalera real. Entonces ya hemos dicho en el siglo anterior que la comunicación era por la sala capitular, y aparece otra comunicación por la escalera real, porque vamos a aumentar el convento en una planta. Hay una ampliación de la iglesia en este siglo, aparecen las capillas de los extremos del crucero, que son estas dos. La sala capitular se mantiene la biblioteca, la escalera del pabellón de los monjes, la cocina, el refectorio, la portería y el atrio, y el convento, como hemos dicho. Seguimos con las mismas circulaciones interiores, porque no se comunica, el pabellón de los monjes no se comunica con el exterior. Hemos dicho que comunicamos la cámara real por una comunicación vertical. En el siglo XV se fundan las capillas de la Orden Tercera y la Veracruz, adosadas al lienzo sur de la iglesia. Si nos damos cuenta, todo lo que el convento y la iglesia es un proyecto donde se van justaponiendo y se van añadiendo figuras geométricas, y da la sensación que todo estaba pensado desde un inicio. Es como si hubiera un proyecto inicial y se va desarrollando con fases. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia. Y tenemos la planta superior. En la planta superior hemos dicho que es la comunicación, y toda esta parte es la cámara real. Hemos visto que hay unas visitas reales. En 1486 aquí llega la reina Isabel. Hay otras visitas reales en otros conventos franciscanos, y hay reuniones en los propios conventos. Bueno, aquí las celdas del padre guardián siempre se encontraban ubicadas encima de la sala capitular. Era una celda mucho mayor que el resto de las celdas, había varios camastros, y además estaba comunicada con una biblioteca y un archivo más importante que el que se encontraba en la planta baja. Es esta zona. Esta es la escalera de los monjes, la ropería y estas celdas individuales. Estas celdas individuales corresponden a unas dimensiones de un capítulo franciscano del siglo XIII. Cuando ya en el capítulo de Narbona se ve claro que van a existir las celdas individuales, los franciscanos tienen la sensación de que su vida personal debía ser todavía más pobre que lo que se veía desde fuera. Entonces estas celdas en un inicio son muy pequeñas, tienen una dimensión de 2,34 por 2,34 y nacen de una manera muy sencilla, porque los camastros en las habitaciones comunes estaban alineados a un lado y al otro de los muros límite, con un pasillo central. Lo que hacen es mantienen el pasillo de 1,5 metros según esas pautas constructivas del capítulo franciscano, y lo que hacen es, a un lado y al otro, en un principio levantan unos tabiques muy bajos de 50 centímetros que luego van acabando independizándose unos de otros. Por otro lado, los novicios y los mozos seguían durmiendo en habitaciones comunitarias en la planta superior. Si analizamos un poco lo que he dicho hasta ahora, vemos claramente un orden importante en el organigrama de los espacios vivideros del convento. Todos los espacios más íntimos se encuentran en la planta superior, y los que son de vida pública de los monjes en la planta inferior. Por otro lado, vamos a analizar un tema interesantísimo en este convento. El espacio se divide hay tres tipos de espacios. El espacio público, que solamente es la iglesia y bueno, ahora mismo las capillas de la Orden Tercera de la Veracruz. El espacio semipúblico, que es el atrio en planta baja y el claustro, y el espacio privado solamente para el uso de los monjes, que son el resto del convento. Las salas capitulares en muchos casos tenían acceso a los nobles. Aquí vemos la quinta fase en el siglo XV del convento con las cubiertas, y seguimos viendo las formas. Vemos
la armonía de las alturas, es una altura que está controlada, es una construcción muy sencilla, con una cubierta a 2 aguas de madera. El siglo XVI es un siglo donde ya va creciendo Betanzos, aparecen más conventos, Santo Domingo, la iglesia de Santa María del Camino, y hay una ampliación nueva. Aparece una ampliación y además las ordenanzas municipales se van perfeccionando, hay un perfeccionamiento. Es una época donde se da muchísima importancia a la fortificación, es la época de los ingenieros que se dedican a rehacer las fortalezas españolas, y hay una ordenanza donde se permite construir dentro y fuera de la muralla, o sea, en Betanzos se permite construir. Tribuscio Spanocchi, que visita Betanzos en este siglo, hace un informe que se encuentra en el archivo de Simancas, donde habla de cómo era la situación de las murallas de Betanzos en aquella época, y habla de las edificaciones adosadas a ambos lados de la muralla. A pesar del episodio de peste de este siglo, hemos hablado de otro que provocó que se hicieran las celdas individuales, hay otro episodio de peste, hay incendio. Hay una explosión vocacional impresionante en este siglo y hace falta ampliar el convento. Nos encontramos con un problema porque la muralla nos limita la ampliación. Entonces vamos a solucionarlo de alguna manera. Por otro lado, hay un vestigio de que hubo un campanile en esta zona. Existe la escalera de caracol que se puede observar en la actual sacristía de la iglesia franciscana. Y en el año 1569 hay un encargo del Ayuntamiento de Betanzos a un cerrajero de Puente de Eume para que haga un reloj en la torre del convento de la iglesia franciscana. Había otro reloj en la iglesia de Santiago y era un reloj que tenía que dar las horas en concordancia con el otro reloj. Es la época de la construcción de más capillas funerarias. Nos damos cuenta de la importancia de las capillas porque era la manera de financiarse. Cobraban por las capillas y por las misas de funerales, etcétera, que realizaban. Estas capillas funerarias adosadas a este lienzo son de esta época, y una capilla que no se ve, que la veremos luego, que está adosada al lienzo sur. Teníamos que ampliar, y vamos a ampliar el convento. Hemos dicho que ya se podía construir extramuros de la muralla, y los frailes lo que hacen es hacer eso, construyen la ampliación en esta zona. Hemos visto el proyecto de Eutasio Rodríguez, donde nos da las pautas de esa ampliación. La muralla se convierte en elemento estructural de la nueva ampliación, y vamos a tener un convento fortaleza, porque el muro exterior, este muro, se va a convertir en la muralla de la ciudad. Y esa foto del inicio, donde aparecen unas ventanas que mucha gente piensa que son de la muralla, no son de la muralla, son del antiguo convento. Por otro lado, este era el corral, ya que aparece la calle de la Ribera. Las construcciones se adosan en esta zona. La planta primera de la ampliación, que es esta de aquí, y este patio, que es el espacio que quedaba entre el muro más exterior del convento, que hemos ido viendo cómo ha ido creciendo, y la ampliación, este patio de luces. Vemos cómo la geometría se mantiene, cómo el proyecto crece de la misma manera que nace, o sea, con las mismas formas geométricas, con los mismos recorridos interiores. O sea, hay un orden que se mantiene en todo momento. Hemos dicho que Betanzos era camino de Santiago. Hay datos históricos de que fuera del convento había el hospital de San Cristóbal, que se quemó en uno de los incendios. Por otro lado, he hecho alusión a Santiago Peregrino, que apareció en una de las excavaciones, que yo en la hipótesis de mi tesis lo ubico dentro del claustro. Sabemos por el inventario de la Reforma franciscana que se lleva a cabo en este siglo, en 1567, se hace un inventario porque hay un visitador que llega a Betanzos y se hace un inventario de las estancias del convento y de todos los bienes que había, porque no nos vamos a olvidar que es justo posterior al Concilio de Trento, donde tiene que desaparecer el conventualismo. Entonces se hace un inventario, y en ese inventario aparecen unas estancias que yo he reflejado en esta hipótesis. Entre las estancias nuevas que aparecen son una hospedería,
las aulas de teología y latín, bueno, las celdas individuales. La hospedería la he ubicado en la planta baja, la hospedería y unas celdas, las cátedras, bueno, esta es la planta superior. En la planta baja la hospedería y celdas, en la planta intermedia las cátedras de latín y teología, y en la planta superior celdas, más celdas de los propios frailes. Aquí vemos las dos fases comunicadas. Se comunican porque todavía aquí tenemos la Cámara Real. La Cámara Real no la comunicamos con el resto del convento, es de uso exclusivo de los reyes. Y aquí vemos en el siglo XVI cómo era el convento. Vemos con la orden tercera, el campanile, la iglesia terminada con las capillas del ábside y el claustro en una planta. Todavía va a crecer más. Esas ventanas a las que yo he hecho alusión al principio están en este muro. En el siglo XVII sigue creciendo la ciudad. Y es un dato interesante, dentro de la orden franciscana aparecen los frailes encargados de dirigir las obras del convento. Hemos dicho que los frailes franciscanos son unos frailes que son los sabios de la época medieval en todos los siglos. Entonces en el siglo XVII aparecen los directores de obras. Y estos directores van a controlar absolutamente todo, van a dimensionarlo todo, incluso la distancia que tiene que haber entre las nuevas fundaciones y el centro de las villas, las distancias que tiene que haber, ahora mismo ya lo concretan absolutamente todo, en las salas capitulares, refectorios, alturas de suelo a techo, en fin. Seguimos ampliando el convento, porque hemos dicho que hemos pasado por episodios de pestes, por incendios, pero las vocaciones siguen y hay que ampliarlo. La siguiente ampliación que se lleva a cabo es el sobreclaustro. Hemos dicho que las dimensiones del claustro y la distribución son fruto del acta notarial de 1604 y 1606. Es el sobreclaustro que mantiene la misma circulación cerrada, que es la perfección, porque lo que se hace en la época, en la filosofía escolástica, es reproducir la ciudad divina, o sea, y la ciudad divina que es cerrada, que todo empieza en Dios y termina en Dios. Entonces aquí vemos cómo los espacios se transforman en la última planta, y se transforman porque se comunican con el gran espacio que es este pasillo, que hace las veces de espacio de oración, de espacio de comunicación. Ay, me parece que se me ha ido una diapositiva. Bueno, aquí lo único que voy a explicar es que es una imagen del muro perforado. Desaparece el campanile en el siglo XVII y aparece esta espadaña que la conocen todos ustedes, porque esta espadaña se tira en el siglo XIX para construir en su lugar, en este espacio, el convento que el arquitecto diocesano Luis de Riego proyecta en 1917, que fue objeto de muchísimas polémicas, que gracias a las polémicas que se levantaron por ese edificio, la iglesia de San Francisco fue nombrada monumento histórico artístico. Bueno, pues esta espadaña se tiró en el siglo XIX, se construye en el XVII, y aquí vemos el convento ya con todas las ampliaciones terminadas. Así era el convento en el siglo XVII. Vemos la envergadura, la importancia, que puede incluso chocar un poco con lo que he hablado de la regla franciscana de la pobreza. Los franciscanos estaban preocupadísimos de que el ideal de pobreza que ellos transmitían, y además era su forma de vida, ellos reproducían la perfección evangélica de Jesucristo a través de la pobreza. Entonces que sus edificios dieran otra imagen. La manera que tenían ellos de transmitir esa pobreza era la ausencia de decoraciones. Vemos que las pinturas no existían, que incluso en la estructura cada pilar que aparece, cada pilastra era necesaria y no había nada superfluo. Todo lo que aparece es necesario. Que todas las dimensiones, incluso las construcciones, muy sencilla. Que la sillería estaba solamente destinada a la iglesia, el resto era muro de mampostería. Los materiales que se utilizan son los de la zona, el granito y la pizarra y la madera de la zona. En los muros más pobres, que serían los muros, que era un muro de 3 hojas, en los muros del convento estaban revestidos con mortero de cal. Incluso la sillería de la iglesia también estaba revestido con una capa fina de mortero denominada jabelga, que algunos restos existen todavía en los capiteles y basas que se encuentran ahora mismo en el Museo As Mariñas. Como vemos, bueno, ahora vamos a ver.
Nada se dejó al azar en el convento franciscano. La ubicación estuvo muy pensada y la construcción también. Incluso la idea de perdurar, todo se cuidaba porque lo que tenían a la hora de construir, incluso el modus operandi y los muros, cómo los revestían, era con la idea de mantenerlos bien más años, porque la piedra, como la vemos ahora en muchas rehabilitaciones, que no está revestida, sufre muchísimo más. Entonces lo que hacían eran grandes conocedores de cómo era el granito y de cómo era su constitución, entonces por eso lo revestían. Vemos ahora mismo la maqueta desde otro punto de vista, que es la vista que todos los betanceiros conocen, que es esta calle, desde el sureste. Bueno, aquí vimos, es la misma imagen anterior, cómo va creciendo la iglesia con la estructura, las cubiertas, la vamos a pasar un poco rápido. Vemos la primera planta que hemos hablado antes, el desnivel existente, cómo se salva en un principio rellenando y con escaleras. Vemos aquí el claustro desde este punto de vista, las cubiertas. Estamos ya en el siglo XV, esto es una imagen muy conocida. La cota ahora mismo del huerto, el huerto está como ahora, excepto este cubo existe, este no. El huerto está a la misma cota, se rellenó entero. Lo único que vemos es el desnivel de la calle que fue la antigua travesía de San Francisco, que tiene un desnivel de 7,5 metros. Vemos aquí la segunda fase del siglo XV. La capilla de la Orden Terciaria de la Veracruz, adosada a este muro de la Orden Terciaria. Vemos cómo va creciendo en altura el convento en el siglo XV. Aquí vemos en la misma imagen de antes con las cubiertas. Siglo XVI, ya vamos a comenzar con ampliaciones. Este es el campanile. Ya aparece aquí las bodegas, no las vemos porque está un poco forzada aquí, esta perspectiva no se ve muy bien, pero vamos a empezar a verlo ahora cuando va creciendo en altura. La siguiente planta, la comunicación de los espacios, las cubiertas. Aquí vemos en el siglo XVII el sobreclaustro, la espadaña, los muros perforados del sobreclaustro y un zoom. Aquí vemos cómo eran los espacios. La importancia del convento en la ciudad de Betanzos fue enorme. Ya llegó a ser un convento importante en Galicia. Era una de las capitales gallegas importantes ya en el siglo XVI. Vemos en el siglo XVII con las cubiertas. Y ahora vamos a ver lo que hemos hablado de la filosofía escolástica y de las formas neoplatónicas, la perfección de la forma y de la geometría en las plantas, en las vistas superiores del convento. Esta es la primera fase, me parece que me he pasado. Se me ha ido esto. Bueno, las cubiertas, como lo hemos hablado antes. La primera planta. Esas circulaciones cerradas, ¿no? Buscando la perfección. Esa forma semicircular de planta del presbiterio, el rectángulo áureo del claustro, la zona semipública del claustro, las circulaciones para acceder y la circulación interior cerrada. La primera fase con las cubiertas en una planta, por las sombras que arrojan los volúmenes vemos la armonía de las formas y la armonía del edificio y la muralla. En contraposición a las formas geométricas del convento vemos la forma orgánica de la muralla que se va adaptando a las curvas de nivel del cerro. La distribución, incluso las formas de los espacios son muy ordenados. Hemos dicho la jerarquía, el orden es fundamental. Como he dicho al principio, es como si el convento tuviera un proyecto inicial y se fuera construyendo por fases, y no fue así, porque se construyó el convento y luego se fue ampliando. Lo que pasa es que este convento, todos los conventos franciscanos se ampliaron con las mismas pautas. Las pautas de la iglesia es la simetría y el resto son yuxtaposición de cuerpos geométricos estables y perfectos. Aquí vemos el convento con las cubiertas en el siglo XV y el claustro en una planta.
Aquí hemos dicho que estas son en el siglo XVI las capillas funerarias que se adosan al lienzo norte, la que se adosa al lienzo sur, que se le adjudica a Juan de Herrera, la escalera real, la escalera del pabellón de los monjes y las celdas individuales. Y la ampliación del 16, como podemos ver, esta es la zona de las bodegas, con una bóveda de cañón. La primera distribución, a medida que pasan los siglos las celdas van ampliando de dimensiones. La siguiente planta y la última, ya con la conexión que existe entre los espacios, ¿no? Todo nos hace volver otra vez a esa idea que es lo bueno que tiene este proyecto es que uno analiza la ideología, analiza los espacios, analiza el proyecto, ve las formas y entonces ve cómo el hilo conductor se mantiene a lo largo de, estamos hablando de 4 siglos, Aquí vemos cómo se han ampliado ya las celdas de tamaño. Este es el espacio, el patio de luces que surge por la imposibilidad de crecer de otra manera. Por eso aquí no hay otro claustro, porque podía haberlo habido, pero no lo hay, porque no había opción, no había espacio. El muro con ventanas, las cubiertas, vemos las formas que no se adaptan al terreno, sino que lo modifican. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, yo creo que si tienen alguna duda podemos hablar de este tema, alguien que quiera contar algo. Bueno, voy a agradecer, ya que nadie dice nada de momento, voy a preguntar, os espacios estes anexos ao convento, que protección teñen? Non sería aquí, sería que era dos concejales que hai aquí. Que protección teñen os anexos ao convento? E o arco que hai aínda agora, tapado por unha cochera, un garaje, no que sería a zona das bodegas. ¿Qué grado de protección artístico? Hai un arco que se conserva aí no que sería a zona das bodegas. En estes momentos hai un garaje ali de coches nunha antigua ferrería e víase, era perfectamente visible, ¿no? Entonces, que grado de protección ten ese patrimonio que está aí, que indudablemente é do convento? Yo le voy a tener que ceder la palabra al señor alcalde o al concejal de Cultura. El grado que tiene de protección es del Pepoche, del Félix. ¿Alguien? Igualmente había una fiesta, ¿no? La historia contaba que había unas fiestas allí bajando la cuesta de San Francisco a la derecha donde están las cocheras. Avisaban una fiesta, y había una fiesta A una romería. No, más que romería, era una fiesta. Bueno, lo que también es verdad que cuando llega la desamortización y hay que dar uso al convento, en un principio se va a demoler, hay un acta con una orden de demolición del convento completo. El ayuntamiento intenta dar uso a los espacios que se generan, entonces también piensa poner un mercado en el espacio del claustro, que se publica en uno de los periódicos del lugar, que el ayuntamiento va a hacer una propuesta de hacer, que no se llegó a hacer nunca. También es cierto que como el espacio que surge del conjunto conventual, la propiedad solamente en realidad salen a subasta algunas fincas, que en realidad lo que se pretendía era venderlo para financiar a la corona. Entonces salen a subasta algunas fincas, entre ellas el huerto, que es el que adquiere, y la zona del granero, don Germán Echeverría Vilas. Y también, claro, el problema que tienen luego es la construcción del nuevo convento. ¿Dónde lo hacen? Por eso tienen que tirar la orden tercera en la Veracruz. Cuando vuelven los frailes, después de la desamortización, no tienen espacio para vivir, entonces hay que tirar eso. Y se construye en el único espacio que era posible, porque el resto ya no era de su propiedad. Y entonces en ese momento pasa a formar parte del patrimonio franciscano, de la diócesis.
Antes se habló de un ofuscado, un mortero llamado jabel. Jabelga, sí. La jabelga es un mortero de cal fino que deja ver la piedra en toda su belleza. O sea, se ve la junta, se ve toda la talla y lo que hace es protegerla. Porque el granito lo que tiene son muchos poros. Entonces, cuando con la humedad el agua entra en esos poros del granito y con los cambios de temperatura lo que hace es convertirse en hielo. Y ese hielo lo que hace es provocar tensiones en el interior del granito y romperlo. Entonces se va descascarillando por capas. Si nosotros vamos al convento, a la iglesia de San Francisco y nos fijamos un poco, veremos cómo hay algunas piezas de cantería que se van como deshaciendo en láminas. Eso es peligroso, porque quiere decir que además cuando la lámina exterior desaparece, la lámina siguiente todavía es más indefensa que la anterior. Hay que tener en cuenta que el granito es cuarzo, feldespato y mica. Entonces la parte más inestable del cuarzo es la mica y el feldespato es el elemento de unión. Entonces lo que hace la jabelga es protegerlo. Es más, hasta el siglo XIX todas las iglesias, incluso de sillería, se protegían con la jabelga. Hay fotos en el archivo municipal de la iglesia de Santiago con esa jabelga. Se ven restos de ese mortero de cal. Sí, pero la palabra, el nombre de jabelga era específico de ese mortero. De ese mortero fino que era como una pintura. Que era como pintura, sí. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo de excavaciones ha hecho? Para llegar, en este trabajo de investigación... No, excavaciones y no. En lo que se hizo, bueno, estas piezas que aparecieron y que se encuentran en el convento franciscano, en el Museo de las Mariñas, perdón, aparecen en las obras del conservatorio, en el año 1993. Aparecen cuando se excava el suelo para hacer la cimentación, porque había que cimentar de nuevo esa zona, había que consolidarlo. Entonces aparecieron esas piezas que formaron parte del claustro. Por otra parte, González Villar, cuando proyecta las escuelas de Jesús García Naveira, que lo proyectan en el espacio donde se encontraba el claustro, sí que habla de que había el cimiento lo acerca a un muro porque existía algo, pero no especifica nada. Y por otro lado, lo que hace es reproducir un claustro. El proyecto es una reproducción de un claustro. Hace un patio, reproduce unos arcos que en vez de ser unos arcos góticos, son unos arcos de medio punto en su estilo, y luego hace una especie de deambulatorio. Él lo que reproduce es un claustro. Pero excavaciones, yo creo que no sé, yo desde luego no sé si se han hecho, creo que no. Además hay piezas, yo creo que se conoce porque se ha publicado, hay capiteles en alguna casa particular con los escudos. A los cimientos, habrá cimientos. Claro que tiene que haber cimientos, sí. Si ahora se excavara, sí, aparecerían, claro. Con lo cual no se trabajaría sobre hipótesis, sino sobre... Entonces ya no sería una hipótesis, sino sería una realidad. Y claro, en el momento que ahora, es que en aquella época la protección del patrimonio es una cosa bastante moderna. Tenemos que darnos cuenta que cuando hemos hablado de la desamortización, que es el periodo liberal, lo que se pretende en España es tirar las murallas, que es el patrimonio de muchísimas ciudades. Entonces tirar las murallas porque pues, hemos pasado de los coches de caballos a los automóviles, y entonces las murallas ya no entran los automóviles, no se circula bien, no se crece, la ciudad no crece. Entonces claro, pasó de ser un elemento defensivo a entorpecer el crecimiento. Entonces lo mismo que ocurrió con las murallas ocurrió con todo, porque en la desamortización desaparecieron no solamente los conventos, sino todos los archivos conventuales, que eran de un valor incalculable. Entonces desapareció todo, no se valoraba. Ahora después de los años nos damos cuenta, pues hicimos una barbaridad, pues sí, pero el tema era que desapareciera todo. Y muchas viviendas de Betanzos se construyeron con piezas de cantería del convento, porque durante un tiempo cuando se desmontó el claustro, estuvo apilado en uno de los muros. Se hizo un chiringuito, se construyó un chiringuito de madera y estuvo apilado. Vamos a ver, es 1872 cuando se abre la calle, en la travesía. O sea que ahí habría piezas de cantería que todavía por ahí tiradas. Yo creo que en la calle de Lagar de la antigua calle de Lagar hay alguna pieza, y luego cuando se hizo uno de los muelles de los puentes también se utilizaron para pavimentar calles, se utilizaron. Eso está en el archivo municipal, aparece en mi tesis también, las actas municipales.
¿Algo más? Yo digo, ¿qué protección tiene ahora esta piedra? Porque al pasar del tiempo, con la humedad, con tantas cosas, yo muchas veces me encuentro trocitos de piedra que ha caído de arriba. Claro, sí. Y a mí me da mucha pena. Y luego la humedad, como han dejado las canaletas del agua arriba, pues cae con una fuerza y va carcomiendo esa piedra las bases de la iglesia. Y Sí. yo les digo que sufro mucho con ello. ¿Y qué puede hacer? No es fácil, ¿eh? Es la humedad por capilaridad. Esa es la que tiene el grave problema de todos los edificios de piedra que tienen esa antigüedad. No es fácil solucionarlo. Hay algunas soluciones intermedias que no hacen desaparecer el problema, solamente lo alivian. Hay inyecciones de silicona que se hacen en el perímetro de los muros, se puede cortar un muro de manera que la humedad no suba. Se han hecho barbaridades como volver a pavimentar encima del pavimento antiguo, pero tampoco se evita, porque lo que hace es pasar de una pieza a otra. O sea, lo que sí sería bueno sería hacer colocar un tubo perimetral al edificio de manera que la humedad, en vez de meterse dentro, se quede fuera. Entonces hace una excavación perimetral cerca de los cimientos y entonces toda esa agua que se mete dentro, pues por capilaridad se quedaría fuera y se orienta que se vaya hacia una canaleta y tal. Sí. Los tubos de arriba, en esas alturas. Eso es un tema de mantenimiento, que es muy caro, claro. Vamos a ver, el tema de las canaletas que usted dice, de los canalones, es un tema de mantenimiento, porque lo que pasa es que se llena de hojas, incluso los pájaros, de semillas, y crecen auténticos árboles. Y lo que pasa es que esa humedad, el problema está en que entra en la coronación de los muros, porque es donde lo acaba destrozando, en la coronación de los muros. Claro, todo ese musgo que aparece, la humedad, es muy peligroso. Habría que estar limpiando el muro continuamente. Claro, sí, es mantenimiento. Y en cuanto entra una gota de humedad en una cubierta de madera, pues ya sabemos lo que pasa, se arruina. Se empieza arruinando la cubierta para luego arruinarse los muros y definitivamente cae todo al suelo, sin solución. Sí. Claro, nosotros somos los responsables de cuidar el patrimonio, claro que sí, porque estamos hablando de un convento que tuvo muchos siglos de historia muy importante. Como hemos dicho, los franciscanos eran mucho más sabios que Leonardo da Vinci en el Renacimiento, a pesar de la fama que tenían la Edad Media, porque desaparecieron muchas bibliotecas, pero eran unos sabios. O sea, todo lo que hemos visto en estas diapositivas, que es trabajo, y además aprovecho para agradecer a todos los archivos que yo he visitado y con los que he trabajado y estoy trabajando, y los voy a citar si tengo un ratito: el Archivo Municipal de Betanzos con todo su personal, el Archivo Franciscano de Santiago y el Padre Oro, que es el que me ha ayudado también, el Archivo del Reino de Galicia, el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Alcalá de Henares. Vamos a ver, ahí está parte de nuestra historia y está Betanzos, ¿eh? Hay unos documentos y unos legajos de Betanzos que aparecen en mi tesis muy interesantes, quiere decir, y lo que desapareció con la desamortización, ¿eh? Y bueno, y con la guerra de la independencia también en Betanzos, que se quemó todo para calentarse los franceses y se sacaron a los muertos de los sarcófagos para dar de beber a los caballos. Sí. Mira, los estudios esos de teología y de latín de que hablaste, ¿sabes algo más? No sé más, porque aquí había una cátedra que no era de los franciscanos. En realidad los franciscanos, las cátedras eran para sus propios frailes. Ellos no enseñaban a nadie del exterior. Ellos tenían sus cátedras para formar a sus frailes. Después, con los liberales, en el siglo XIX, es cuando aparecen ya... bueno, sí que en Betanzos hubo una cátedra de la que he tenido yo noticia, que aparece en los anuarios reflejada, pero no es franciscana. Los franciscanos solamente impartían clases y daban conocimientos a los miembros de su orden, solamente. Sí, después ya se abrió el conocimiento, pero hasta el XIX no.
Y en la época liberal, cuando crean las escuelas de San Francisco, ¿sabes el año en que crearon las escuelas? 1839. Existía una celda, la celda de Vaquero, pero en 1839 es cuando el ayuntamiento... Hay que tener en cuenta que la propiedad conventual, que pertenecía a los franciscanos, pasa a formar parte de la corona española. Entonces, en ese momento es cuando se puede dar uso pero no al ayuntamiento de Betanzos, a la corona, y se sacan a subasta. Entonces el ayuntamiento solicita el espacio que estaba siendo utilizado en la celda de Vaquero como escuela, que ya estaba siendo utilizada en 1839, para una escuela municipal. Y a la fecha que yo tengo recogida del archivo de las actas municipales es 1839. ¿Algo más? Bueno, pues agradezco a todos el público, amigos, conocidos, betanceiros, la asistencia y... Gracias.